Después de 23 llamadas desesperadas de mi hijo suplicándome por los $20 millones de herencia, finalmente entendí que mi esposa tenía razón. Él nunca me vio como su padre, sino como un obstáculo entre él y el dinero. Si no quieres perderte la revelación más impactante de esta historia, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Mi nombre es Javier Santos. Tengo 58 años y durante 25 años creí que había construido la familia perfecta. Pero el día que mi esposa Isabel murió, mi mundo se desplomó de una manera que jamás imaginé posible. Estoy sentado aquí en el mismo escritorio donde ella solía revisar nuestras inversiones, mirando el teléfono que no para de sonar. Damián, el hijo que crié como mío desde los 8 años, ha llamado 23 veces en las últimas 2 horas. Sus mensajes de voz han escalado desde súplicas desesperadas hasta amenazas apenas disimuladas. Papá, necesito hablar contigo ahora sobre la herencia. Primera llamada, 8:00 de la mañana, 3 días después del funeral de Isabel. Papá, no me ignores. Tenemos que discutir el testamento antes de que el abogado lo lea mañana. Llamada número 5, 9:15 de la mañana. Escúchame bien, viejo. Esa empresa vale 20 millones. La mitad es mía por derecho. Llamada número 18, 11:30 de la mañana. Ya ni siquiera fingía respeto. Te arrepentirás de ignorarme. Tengo abogados, papá. Voy a pelear esto hasta el final. Llamada número 23, hace apenas 10 minutos, 12:40 de la tarde. El teléfono vibra otra vez. Llamada 24. No la contesto. No he contestado ninguna desde ayer, cuando salí del cementerio después de ver cómo bajaban el ataúd de Isabel a la tierra. Mi esposa, mi compañera de 30 años de matrimonio, la mujer que construyó conmigo un imperio desde cero, descansaba ahora bajo 2 metros de tierra mientras su hijo adoptivo me acosaba por dinero sin siquiera haber derramado una lágrima genuina durante el funeral. Porque ese es el detalle que no puedo sacarme de la cabeza. Durante todo el velorio y el entierro, Damián estuvo revisando su teléfono. Contestaba correos electrónicos. En un momento lo vi calculando algo en la aplicación de la calculadora de su celular, mientras el sacerdote leía la homilía. Gabriela, su esposa, lloraba desconsolada al lado de él. Ella sí había amado a Isabel. Pero Damián solo estaba ahí físicamente, mientras su mente ya contabilizaba dólares, acciones, propiedades. Miro la fotografía enmarcada sobre el escritorio. Isabel y yo en 1998, el día que adoptamos a Damián. Él tenía 8 años, nosotros 33. Isabel radiante con su sonrisa amplia. Yo con el orgullo de un hombre que acababa de convertirse en padre después de años intentando tener hijos biológicos sin éxito. Damián entre nosotros, pequeño, delgado, con ojos grandes que entonces parecían llenos de inocencia y miedo. Acababa de perder a sus padres biológicos en un accidente de tránsito horrible. Un camión sin frenos había impactado su vehículo en la carretera a Guadalajara. Muerte instantánea para ambos. Damián milagrosamente sobrevivió con solo un brazo roto y trauma psicológico severo. Nosotros lo encontramos en el orfanato Santa María 6 meses después del accidente. Isabel había insistido en adoptar después de nuestro 5º tratamiento de fertilidad fallido. Javier, me había dicho con esa voz suave pero determinada que siempre tenía cuando tomaba decisiones importantes. No necesitamos que un hijo comparta nuestra sangre para que comparta nuestro amor. Hay niños que necesitan familia. Seamos esa familia. Y así llegó Damián a nuestras vidas. Un niño traumatizado que durante los primeros 6 meses casi no hablaba, que tenía pesadillas todas las noches gritando por su mamá, que se escondía debajo de la cama cuando escuchaba ruidos fuertes. Isabel lo cuidó con una paciencia infinita. Lo llevaba a terapia 3 veces por semana. Se sentaba con él durante horas enseñándole matemáticas, historia, ciencias. Yo trabajaba 14 horas diarias construyendo la empresa, pero cada noche regresaba a casa y jugaba con Damián antes de dormir. Legos, rompecabezas,
básquetbol en el patio, construyendo no solo juguetes, sino confianza. Para cuando Damián cumplió 12 años, el trauma parecía haber sanado. Era un niño normal, alegre incluso. Sacaba buenas calificaciones, tenía amigos. Llamaba mamá a Isabel y papá a mí sin dudarlo. Yo pensaba que habíamos hecho un trabajo excepcional, que le habíamos dado la oportunidad de tener una vida normal después de una tragedia devastadora. Pero ahora, sentado en este escritorio mientras el teléfono vibra con la llamada 25 que tampoco voy a contestar, me pregunto si realmente conocí alguna vez al niño que criamos. Porque el hombre de 33 años que me está acosando por herencia no se parece en nada al hijo que creí tener. Isabel lo vio. Dios, ¿cómo lo vio? Durante sus últimos 6 meses de enfermedad, mientras el cáncer de páncreas la consumía centímetro a centímetro, ella me decía cosas que yo no quería escuchar. Javier, Damián solo pregunta por el dinero, nunca por mi dolor. Javier, hace 3 semanas que no viene a visitarme. Pero me llama todos los días preguntando cuánto cuestan mis tratamientos. Javier, prométeme que leerás lo que dejé en el sobre rojo del cofre. Solo después de escuchar el testamento completo. Yo la tranquilizaba. Está procesando tu enfermedad a su manera, amor. No todos manejamos el dolor igual. Pero en el fondo, incluso yo empezaba a notar cosas extrañas. Damián había visitado a Isabel en el hospital exactamente una vez durante sus 3 meses de hospitalización. Una vez. Y esa visita había durado 20 minutos en los cuales él estuvo respondiendo mensajes de texto la mitad del tiempo. El teléfono finalmente deja de sonar. Silencio bendito. Miro el reloj. 1:15 de la tarde. Mañana a las 10:00 de la mañana, el abogado Ernesto Campos leerá el testamento de Isabel en su oficina del centro. Damián estará ahí, por supuesto. Gabriela también. El doctor Andrés Fuentes, padrino de Damián y mi mejor amigo desde la universidad, me confirmó que asistiría para darme apoyo moral. Javier, me había dicho por teléfono anoche, prepárate. Sea lo que sea que Isabel dejó escrito, lo hizo por una razón. Me levanto del escritorio y camino hacia el estudio privado de Isabel. Está exactamente como lo dejó hace 3 días, antes de que la lleváramos de emergencia al hospital por última vez. Su laptop cerrada sobre la mesa auxiliar. Sus libros de inversiones organizados alfabéticamente en el librero de caoba. Sus gafas de lectura sobre una pila de documentos financieros. Y en la esquina, el cofre pequeño de madera tallada que le regalé en nuestro 10º aniversario. Saco la llave que siempre cargo en mi llavero. Abro el cofre. Dentro hay documentos. Escrituras de la casa, pólizas de seguro, pasaportes. Y en el fondo, un sobre rojo cerrado con cera lacrada. En la parte frontal, escrito con la caligrafía elegante de Isabel. Para Javier. Leer solo después del testamento. Te amo. Te salvé. Mis manos tiemblan mientras sostengo el sobre. Te salvé. ¿De qué? ¿De quién? El teléfono vuelve a sonar en el escritorio principal. Llamada 26. Esta vez es un mensaje de texto de Damián que puedo leer en la pantalla iluminada desde aquí. Papá, si no contestas en los próximos 30 minutos, voy a ir a la casa. Necesitamos hablar de los 20 millones, ahora. No puedes mantenerme fuera de lo que me corresponde. Lo que le corresponde. Como si el dinero fuera un derecho de nacimiento en lugar del resultado de 30 años de trabajo brutal, sacrificio y decisiones inteligentes. Isabel y yo fundamos Constructora Santos en 1993, con $180,000 que yo heredé de mi madre. Trabajé como ingeniero civil durante el día y construía la empresa durante las noches y fines de semana. Isabel manejaba toda la parte administrativa. Contratos, nómina, impuestos, relaciones con clientes. Durante los primeros 5 años no nos pagamos un salario. Reinvertíamos cada centavo en maquinaria, empleados, proyectos nuevos. Para 2000, la empresa valía $2 millones. Para 2010, 8 millones. Para 2020, 20 millones. $20 millones construidos ladrillo a ladrillo, contrato a contrato,
Decisión correcta tras decisión correcta durante 3 décadas. Y Damián, que entró a trabajar en la empresa a los 25 años después de que yo pagara sus estudios universitarios completos que costaron $85,000, ahora me exige lo que le corresponde, como si hubiera contribuido algo más allá de su presencia física ocasional en la oficina. Porque ese es otro detalle que Isabel había notado y yo había ignorado. Damián era técnicamente el gerente de proyectos con un salario de $8,000 mensuales. Pero su desempeño era mediocre en el mejor de los casos. Llegaba tarde constantemente. Entregaba reportes incompletos. Perdimos 3 contratos importantes en los últimos 2 años por errores que él cometió y que yo tuve que arreglar personalmente. Isabel me había sugerido en múltiples ocasiones que lo removiera de ese puesto. Javier, está perjudicando la empresa. Su nepotismo te está costando dinero y reputación. Pero yo no podía. Era mi hijo. Le debía una oportunidad tras otra. El teléfono suena otra vez. Llamada 27. Esta vez no es Damián. Es Gabriela, su esposa. Contesto porque ella siempre ha sido diferente. Buena mujer, trabajadora, genuinamente cariñosa con Isabel durante su enfermedad. ¿Javier? Su voz suena tensa, preocupada. Soy Gabriela. Disculpa que te moleste hoy. Sé que estás procesando todo esto, pero... Hace una pausa larga. Necesito advertirte sobre algo. Damián no está bien. Ayer descubrí que contrató a 3 abogados diferentes para impugnar el testamento antes de que siquiera sea leído. Está convencido de que Isabel lo dejó fuera intencionalmente y quiere pelear. Mi corazón se acelera. ¿Cómo sabes eso? Porque dejó abierta su laptop anoche. Vi los correos electrónicos. Javier, él está hablando de números muy específicos. Dice que la empresa vale exactamente 20 millones y que le corresponden 10 como hijo. Que va a demandarte por la mitad de todo si el testamento no lo favorece. Cierro los ojos. Respiro profundo. Gabriela, ¿tú sabías que Isabel estaba planeando algo con respecto al testamento? Silencio. Después, no específicamente, pero 3 semanas antes de morir, Isabel me pidió que fuera a visitarla al hospital, a solas, sin Damián. Me dijo algo que no olvidaré nunca. Gabriela, tú eres una buena mujer. Mereces mejor que mi hijo. Cuando todo esto termine vas a entender por qué digo esto. Gabriela hace otra pausa. Escucho que está llorando suavemente. Javier, yo amaba a Isabel como a una madre. Mi propia mamá murió cuando yo tenía 15. Isabel llenó ese vacío durante los 10 años que llevo casada con Damián. Y durante sus últimos meses, vi cosas en mi esposo que no quise ver antes. La forma en que hablaba de dinero constantemente. La forma en que calculaba gastos médicos como si fueran inversiones perdidas. La forma en que se quiebra completamente. La forma en que me dijo anoche, si ese viejo quiere quedarse con todo, voy a destruirlo legalmente. Me siento en el piso del estudio, con la espalda contra la pared, sosteniendo el teléfono con una mano y el sobre rojo con la otra. Gabriela, gracias por contarme esto. Te prometo que mañana, después de la lectura del testamento, todo va a tener sentido. Ella solloza. Javier, ten cuidado. Damián no está pensando con claridad. Y cuando se obsesiona con algo, es capaz de cualquier cosa. Colgamos. Me quedo ahí sentado en el piso, rodeado del legado silencioso de Isabel, sosteniendo un sobre que contiene verdades que aún no estoy listo para enfrentar. El teléfono vibra otra vez. Llamada 28. La ignoro. Después viene la 29. Y la 30. Damián no va a parar hasta conseguir lo que quiere. O hasta que mañana, en esa oficina de abogados, descubra que su madre adoptiva vio a través de él durante 25 años completos. Isabel me había dicho en su lecho de muerte, con esa voz debilitada por la morfina pero todavía firme en su convicción: no le des ni un centavo, Javier. Abre el sobre rojo. Él nunca te amó, solo amó el dinero. Yo había asentido, prometiéndole todo sin entender nada. Ahora, 3 días después de su muerte y con 30 llamadas de Damián exigiendo herencia,
Empiezo a entender que mi esposa había visto algo en nuestro hijo que yo, cegado por amor paternal, había ignorado durante décadas. Mañana, cuando el abogado Ernesto Campos abra ese testamento y lea las palabras que Isabel escribió en sus últimos días de vida lúcida, algo va a romperse irreparablemente. No sé si será la ilusión que tengo de mi familia, la relación con mi hijo, o mi propia percepción de los últimos 25 años. Lo que sí sé es que Isabel, incluso desde la tumba, está tratando de protegerme de algo, de alguien, del hijo que crié como mío, del hombre que me ha llamado 30 veces en 2 días, no para consolarme en mi dolor, no para recordar juntos a la mujer que nos amó a ambos, sino para exigir su parte de $20 millones, como si fuera un acreedor cobrando una deuda vencida. Damián me ha llamado 23 veces exigiendo su herencia, pero mi esposa Isabel, en su lecho de muerte, me miró con lágrimas y susurró: «No le des ni un centavo. Abre el sobre rojo. Él nunca te amó, Javier. Solo amó el dinero». La noche antes de la lectura del testamento no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, mirando álbumes de fotografías, intentando encontrar el momento exacto donde todo se torció. ¿Cuándo Damián dejó de ser el niño traumatizado que necesitaba amor y se convirtió en el hombre que ahora me acosaba por dinero? Tal vez nunca hubo una línea divisoria clara. Tal vez siempre estuvo ahí, y yo simplemente no quise verlo. La primera fotografía del primer álbum es de octubre de 1998. Damián tiene 8 años. Está parado entre Isabel y yo, en la puerta del orfanato Santa María. Es delgado, casi enfermizo de lo flaco que está. Lleva puesta ropa donada que le queda grande. Jeans con el dobladillo arrastrándose en el piso, una camiseta blanca con manchas de comida vieja. Su mano derecha está enyesada, el brazo roto del accidente todavía sanando. Pero lo que más me impacta al mirar esta foto 26 años después es su expresión. No sonríe. No llora. Simplemente mira a la cámara con ojos vacíos, como si estuviera evaluando la transacción. Como si ya supiera, a los 8 años, que esta era su mejor opción disponible, no necesariamente lo que quería. Isabel me había dicho ese día mientras conducíamos de regreso a casa con Damián callado en el asiento trasero: «Va a tomar tiempo, Javier. El trauma no se cura de la noche a la mañana». Yo había asentido creyendo que con suficiente amor, paciencia y estabilidad, cualquier herida podría sanar. Qué ingenuo fui. Los primeros 6 meses con Damián fueron brutales. Las pesadillas eran constantes. 3 o 4 veces por semana, sus gritos nos despertaban a las 2 o 3 de la madrugada. «Mamá, mamá, no». Isabel corría a su habitación, lo abrazaba hasta que dejaba de temblar. Yo me quedaba en la puerta sintiéndome inútil, preguntándome si alguna vez me vería como algo más que un extraño que ahora vivía en la misma casa. Pero peor que las pesadillas era el silencio. Damián hablaba lo mínimo indispensable. «Sí. No. Gracias». Durante 3 meses, esas fueron prácticamente sus únicas palabras. La psicóloga infantil, la doctora Mercedes Ruiz, nos explicó que era disociación traumática. El niño ha perdido a sus padres de la manera más violenta posible. Su cerebro está en modo supervivencia. Denle tiempo, espacio seguro y amor incondicional. Eventualmente sanará. Y parecía que sanó. Para cuando Damián cumplió 10 años en el año 2000, ya era un niño completamente diferente. Hablaba normalmente, reía, jugaba fútbol con los vecinos, sacaba excelentes calificaciones en la escuela, llamaba mamá a Isabel y papá a mí sin dudar. Nosotros pensábamos que habíamos ganado, que el amor había triunfado sobre el trauma, que Damián finalmente era nuestro hijo en todos los sentidos que importaban. Ese mismo año 2000 fue crucial también para la empresa. Constructora Santos acababa de completar nuestro proyecto más grande hasta entonces, un complejo residencial de 40 viviendas en Puebla, que nos generó una ganancia de $380,000. Fue la primera vez que Isabel y yo nos sentamos y nos dimos cuenta de que habíamos construido algo real. Ya no era solo un sueño o un esfuerzo desesperado.
Era una empresa legítima que valía $2 millones en activos, contratos y reputación. Recuerdo la noche en que firmamos ese contrato. Isabel preparó una cena especial, invitó al doctor Andrés Fuentes y su esposa, y brindamos con champán mientras Damián de 10 años jugaba videojuegos en la sala. ¿Ven esto, muchachos?, dijo Andrés levantando su copa. Esto es lo que pasa cuando combinas talento, trabajo duro y un matrimonio sólido. Javier, Isabel, ustedes son inspiración para todos nosotros. Isabel me había mirado con esos ojos color miel que siempre me derretían y me había susurrado: «Lo logramos, amor. Y algún día, todo esto será de Damián. Nunca tendrá que preocuparse por dinero como nosotros nos preocupamos al principio». Esa fue nuestra primera conversación seria sobre herencia. Damián tenía 10 años, nosotros 35. Jóvenes todavía, llenos de energía y ambición. La idea de muerte, testamentos y legados parecía abstracta, lejana, innecesaria. Pero Isabel insistió en que hiciéramos un testamento básico. Si algo nos pasa a ambos, Damián necesita estar protegido legalmente. Así que fuimos con un abogado, firmamos documentos simples. Si moríamos, todo iría a Damián bajo la tutela del doctor Andrés hasta que cumpliera 18. Los siguientes años pasaron en un torbellino de crecimiento. Para 2005, la empresa valía $5 millones. Habíamos expandido operaciones a 3 estados. Teníamos 45 empleados. Isabel manejaba toda la administración con una eficiencia que me dejaba asombrado. Yo me enfocaba en ingeniería y en cerrar nuevos contratos. Éramos un equipo perfecto. Damián tenía 15 años ese año. Adolescente típico en muchos sentidos. Rebelde ocasionalmente, obsesionado con su teléfono, más interesado en videojuegos que en tareas escolares. Pero nunca nos dio problemas serios. No drogas, no alcohol, no pandillas. Sus calificaciones eran buenas, no excelentes, pero lo suficientemente sólidas para asegurarle entrada a una universidad decente eventualmente. Fue ese año cuando noté el primer cambio genuino en él. Isabel y yo estábamos discutiendo finanzas en el comedor una noche después de la cena. Hablábamos sobre reinvertir $200,000 en maquinaria nueva versus guardarlos como reserva de emergencia. Debate normal de negocios. Damián estaba supuestamente haciendo tarea en su habitación, pero lo encontré parado en la entrada del comedor, escuchando. No dije nada en ese momento, pero me llamó la atención cómo estaba, tomando notas mentales. Sus ojos se movían entre Isabel y yo como si estuviera viendo un partido de tenis, absorbiendo cada número que mencionábamos. «Damián, ¿necesitas algo?», le pregunté. Él parpadeó, como despertando de un trance. «No, papá. Solo me interesa cómo funciona el negocio». Sonrió. «Algún día quiero ayudarlos». Isabel y yo nos miramos complacidos. Nuestro hijo estaba interesado en el negocio familiar. Qué hermoso legado construir juntos. Qué ciegos estábamos. Para 2010, Damián tenía 20 años y acababa de entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar administración de empresas. Yo pagué su matrícula completa, $85,000 por 4 años, incluyendo libros, vivienda en un apartamento cerca del campus y una mensualidad de $200 para gastos personales. Era un investimento en su futuro, en nuestro futuro como familia empresarial. La empresa valía $8 millones para entonces. Habíamos sobrevivido a la crisis financiera de 2008 mejor que muchos competidores, porque Isabel había insistido en mantener reservas líquidas sustanciales. «Nunca sabes cuándo vendrá una tormenta», me había dicho en 2007 cuando yo quería usar todo nuestro capital disponible en expandirnos agresivamente. Mantengamos $5 millones líquidos siempre. Esa previsión nos salvó cuando el mercado colapsó, y muchas constructoras quebraron. Nosotros no solo sobrevivimos, prosperamos comprando activos de competidores en bancarrota a precios ridículamente bajos. Durante sus años universitarios, Damián venía a casa cada 2 semanas. Siempre pedía dinero extra. «Papá, necesito 500 para libros. Papá, la laptop se rompió.
Necesito 1,200 para una nueva. Papá, mis compañeros y yo vamos a un viaje de estudio a Monterrey, necesito 800. Yo le daba el dinero sin cuestionar. Isabel empezó a cuestionar. Javier, le estamos dando 1,200 mensuales. ¿Por qué siempre necesita más? Son gastos universitarios legítimos, amor. Recuerda cómo era ser estudiante. Pero Isabel había empezado a llevar un registro. En uno de sus cuadernos de contabilidad personal, encontré después de su muerte una página titulada Gastos Damián 2010-2014. Ella había anotado meticulosamente cada peso que le dábamos más allá de su mensualidad regular. 2010, 8,400 extras, 2011, 12,300 extras, 2012, 15,800 extras, 2013, 22,100 extras, año de su boda, 2014, 18,900 extras, total, $77,500 en 4 años universitarios, además de los $85,000 de matrícula y los $57,600 en mensualidades regulares, 1,200 ex 48 meses. Gran total, $220,100 invertidos en la educación de Damián. En 2013, Damián se graduó y anunció que se casaría con Gabriela, su novia de 2 años. Yo estaba emocionado. Isabel estaba cautelosa. Javier, apenas conocemos a esta muchacha. ¿No deberían esperar un poco? Pero Damián insistió. Y yo, queriendo ser el padre generoso, ofrecí pagar la boda completa. Fue un evento espectacular. 200 invitados en un salón de lujo, catering de 5 estrellas, banda en vivo, luna de miel de 2 semanas en Europa, factura total, $120,000. Isabel firmó los cheques con cara de preocupación que yo interpreté como estrés normal de madre, viendo a su hijo casarse. No era eso. Era intuición que yo no quise reconocer. Damián tenía 23 años, recién graduado, recién casado. Yo tenía 48, en la cima de mi carrera. La empresa generaba ganancias consistentes. La vida era buena. O eso creía. Lo que no sabía era que Isabel había comenzado a documentar comportamientos preocupantes de Damián con la precisión de un detective. Encontré esos cuadernos después de su muerte. Páginas y páginas de observaciones escritas en su caligrafía perfecta. 15 de enero 2014. Damián pidió préstamo de $5,000. Dijo que era para remodelar apartamento. Gabriela mencionó después que no hubo remodelación. ¿Dónde fue el dinero? 3 de marzo 2014. Damián preguntó cuánto vale exactamente la empresa. No preguntó cómo estábamos, solo números. 12 de julio 2014. En cena familiar, Damián hizo comentario. Cuando ustedes ya no estén voy a vender la empresa y vivir de rentas. Se rió. Nadie más rió. Isabel había visto lo que yo, cegado por amor paternal, no quería ver. Damián no nos amaba, nos toleraba. Éramos su plan de jubilación anticipada. En 2015 algo devastador pasó que debió haber sido mi despertar, pero yo todavía estaba dormido. Ricardo Morales, mi socio minoritario con 15% de acciones en la empresa, robó $2 millones de nuestras cuentas corporativas y huyó del país. Fue un fraude elaborado, facturas falsas, transferencias a compañías fantasma, documentos forjados. Para cuando lo descubrimos, él ya estaba en Argentina viviendo cómodamente con dinero robado. Damián, que para entonces trabajaba en la empresa como asistente administrativo con salario de 4,000 mensuales, tuvo una reacción extraña a la noticia. No estaba furioso como yo. No estaba devastado como Isabel. Estaba calculador. ¿Cuánto nos queda después de esto, papá? Fue su primera pregunta. No. ¿Vamos a estar bien? Oh, ¿cómo te siento? Solo números. Isabel me dijo esa noche. Javier, hay algo raro en cómo Damián reaccionó. Es como si... Se detuvo. ¿Como si qué? Como si ya lo supiera. Yo descarté esa idea como paranoia generada por estrés. Pero años después, encontraría evidencia en el sobre rojo que probaría que Isabel tenía razón. Damián no solo sabía del robo de Ricardo Morales, lo había facilitado, y había recibido una comisión por ello. Para 2018, la empresa se había recuperado del robo y valía $20 millones. Yo tenía 53 años, empezando a pensar en eventual retiro.
Damián tenía 28, llevaba 5 años trabajando en la empresa, y vino a pedirme algo que Isabel me había advertido que eventualmente pediría. Papá, quiero ser socio, quiero 25% de la empresa ahora, y tu promesa de que cuando te retires, controlaré el 51%. Lo dijo como si fuera razonable, como si 5 años de trabajo mediocre en la empresa justificaran entrega de millones de dólares en equity. Le dije que no. Por primera vez en su vida, le negué algo grande que pedía. Damián, no estás listo. Tu desempeño ha sido inconsistente. Los socios necesitan demostrar valor consistente por años antes de recibir acciones. Su rostro se transformó en algo que nunca había visto antes. Odio puro. Solo por un segundo. Después lo escondió detrás de una máscara de decepción. Entiendo, papá. Solo pensé que después de todo lo que han hecho por mí, yo podría finalmente ser parte del legado familiar de verdad. Isabel estuvo presente en esa conversación. Después, cuando Damián se fue, ella me abrazó y dijo, «Hiciste lo correcto. Ese muchacho no ve el negocio como legado, lo ve como cajero automático». En ese momento finalmente empecé a escucharla. En 2018, cuando rechacé hacer a Damián socio de la empresa, Isabel me dijo, «Hiciste bien. Ese muchacho solo ve números, no familia». Yo la ignoré. Ojalá la hubiera escuchado. Marzo de 2024 llegó con la noticia que ninguna pareja casada por 30 años quiere escuchar. Isabel había estado sintiéndose mal durante semanas, fatiga constante, pérdida de apetito, dolor abdominal que ella atribuía a estrés laboral. Yo insistí en que viera al médico. Después de múltiples exámenes, el doctor Ramírez nos citó en su consultorio un viernes gris de marzo para darnos los resultados. «Señora Santos, señor Santos», comenzó con ese tono profesional que los médicos usan cuando las noticias son devastadoras. «Los estudios confirman cáncer de páncreas en etapa 4. Es agresivo y está bastante avanzado». Isabel apretó mi mano. Yo sentí que el mundo se detenía. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella con una calma que me sorprendió. El doctor Ramírez suspiró. «Con tratamiento agresivo, quimioterapia, radiación, estamos hablando de 6 a 12 meses. Sin tratamiento, tal vez 3. 12 meses. 1 año». Isabel tenía 57 años, yo 58. Habíamos planeado retirarnos juntos a los 65, viajar por Europa, disfrutar de nuestros nietos y Damián y Gabriela decidían tener hijos. Todos esos planes se evaporaron en esa consulta médica que duró 20 minutos pero que cambió el resto de mi vida. Isabel decidió pelear. «Quiero cada día que pueda conseguir», me dijo esa noche mientras llorábamos abrazados en nuestra cama. «Pero Javier, necesito que me prometas algo. Si llego al punto donde el dolor es insoportable y la calidad de vida es nula, me dejarás ir con dignidad». Le prometí todo lo que pidió, incluso sabiendo que cumplir esa promesa me destrozaría. Llamé a Damián al día siguiente, un sábado por la mañana. Él estaba en casa. Podía escuchar a Gabriela en el fondo preparando desayuno. «Hijo, necesito que vengas a casa. Tu madre y yo tenemos que hablar contigo sobre algo serio». Hubo una pausa. «¿Es sobre dinero, papá? Porque si necesitas que te devuelva el préstamo de los $8,000 del mes pasado, todavía no puedo». «No es sobre dinero, Damián. Es sobre tu madre. Está enferma». Llegó 3 horas después. Isabel y yo estábamos sentados en la sala, ella envuelta en una manta, aunque no hacía frío. Simplemente había empezado a sentir escalofríos constantes, efecto secundario de su condición. Damián entró con Gabriela. Ellos se sentaron frente a nosotros. «¿Qué pasa?», preguntó Damián, su tono más impaciente que preocupado. Isabel habló primero. «Tengo cáncer de páncreas. Etapa 4. Me quedan entre 6 y 12 meses y todo va bien con el tratamiento». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela se llevó la mano a la boca, los ojos inmediatamente llenándose de lágrimas. «No, no, no», susurraba. Se levantó y abrazó a Isabel llorando abiertamente. «Isabel, no puede ser. ¿Están seguros? ¿Buscaron una segunda opinión?». Pero Damián no se movió. Se quedó sentado, procesando.
Y después preguntó algo que me heló la sangre. ¿Cuánto va a costar el tratamiento? No, ¿cómo te sientes, mamá? No, ¿qué podemos hacer para ayudar? No, ¿tienes dolor? Solo, ¿cuánto va a costar? Isabel lo miró fijamente. Yo vi algo cambiar en su expresión. Algo quebrarse. El tratamiento completo puede costar entre $300,000 y $500,000 durante el próximo año, respondió con voz plana. Nuestro seguro médico cubre el 60%. El resto lo pagaremos de nuestros ahorros personales. Damián asintió, claramente calculando mentalmente. Entonces les quedarán alrededor de... ¿Cuánto después de pagar tratamientos? ¿2 millones? ¿3? Gabriela se separó de Isabel y miró a su esposo con horror. ¿En serio, Damián? ¿Eso es lo que te preocupa en este momento? Él parpadeó, como despertando. No, yo solo... necesitaba entender la situación financiera completa. Es importante planear. Se giró hacia Isabel. Mamá, lo siento. Por supuesto que estoy preocupado por ti. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Pero el daño estaba hecho. Isabel había visto la verdad en ese momento de descuido de Damián. Después de que ellos se fueron, después de promesas huecas de visitaremos cada semana y estaremos aquí para todo lo que necesiten, Isabel me dijo algo que no olvidaré. Javier, Damián no preguntó si tengo dolor. No preguntó qué tipo de cáncer. No preguntó sobre el pronóstico real. Solo preguntó cuánto dinero quedaría después. Ahora sé lo que tengo que hacer. Los siguientes meses fueron los más brutales de mi vida. Isabel comenzó quimioterapia agresiva que la dejaba exhausta durante días. Perdió su hermoso cabello castaño que siempre había sido su orgullo. Su peso cayó de 65 kilos a 48. Su piel se volvió pálida, casi traslúcida, pero su mente seguía aguda, peligrosamente aguda. Durante las primeras 2 semanas después del diagnóstico, Damián no visitó ni una vez. Llamó 3 veces, conversaciones breves donde preguntaba, ¿cómo está? Pero nunca se quedaba en la línea más de 2 minutos. Tengo una reunión importante, papá. Gabriela me necesita en casa. El tráfico está terrible hoy. Siempre había una excusa. Gabriela, por otro lado, venía cada 2 días. Traía sopas caseras, se sentaba con Isabel durante horas. Le leía novelas en voz alta cuando Isabel estaba demasiado débil para sostener un libro. Lloraba con ella. La abrazaba. Era la hija que Isabel nunca tuvo biológicamente. Una tarde de abril, mientras yo estaba en el hospital pagando facturas médicas en la administración, Isabel tuvo una conversación con Gabriela que cambiaría todo. Gabriela me lo contó semanas después del funeral. Isabel le había preguntado, «Gabriela, ¿tú eres feliz con Damián?» Gabriela había dudado demasiado tiempo antes de responder. Isabel, esa es una pregunta complicada. Isabel había tomado su mano. Mereces mejor que mi hijo. Cuando todo esto termine vas a entender por qué digo esto. Y quiero que sepas que siempre te consideré más hija mía que Damián hijo. En mayo, Isabel hizo algo que descubrí solo después de su muerte. Contrató a un investigador privado. Su nombre era Marcos Villanueva, ex detective de la Policía Federal, ahora trabajando casos privados. Lo encontró a través de una recomendación de su abogado, el licenciado Ernesto Campos. Isabel le pagó $15,000 para que investigara exhaustivamente a Damián durante 2 meses. Las órdenes fueron específicas. Rastrear sus finanzas, sus movimientos, sus comunicaciones. Necesito saber quién es realmente mi hijo, le había dicho Isabel según me contó Marcos después. Necesito evidencia de lo que sospecho. Marcos entregó su informe en julio. 60 páginas de documentación devastadora que Isabel guardó en el sobre rojo junto con su testamento modificado. Durante esos meses de investigación, Isabel modificó su testamento 4 veces. La primera vez en abril, inmediatamente después del diagnóstico. La segunda en mayo, después de que Damián la visitara exactamente una vez en 6 semanas. La tercera en junio, cuando recibió el informe preliminar de Marcos. Y la cuarta y final en agosto, cuando el informe completo llegó con evidencia irrefutable.
El doctor Andrés Fuentes, mi mejor amigo desde la universidad y padrino de Damián, visitaba a Isabel 3 veces por semana. Una tarde de junio, los encontré hablando en voz baja en su habitación del hospital. Cuando entré, se callaron inmediatamente. ¿Interrumpo algo?, pregunté. Isabel negó con la cabeza. Andrés y yo solo estábamos discutiendo arreglos futuros. Andrés me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Javier, Isabel me pidió que te apoye en los próximos meses, particularmente después de que ella... No pudo terminar la frase. Lo que yo no sabía era que Isabel le había confiado todo a Andrés. Sus sospechas sobre Damián, el investigador privado, el testamento modificado. Andrés se había opuesto inicialmente. Isabel, Javier tiene derecho a saber esto ahora. Pero ella había insistido. Si se lo digo ahora, en medio de mi tratamiento, lo va a destrozar. Necesito que se enfoque en mí, no en Damián. Después de que yo muera, con toda la evidencia frente a él, entonces podrá procesar la verdad. En julio, Damián finalmente visitó a Isabel en el hospital. Su segunda visita en 4 meses de enfermedad. Llegó un martes por la tarde, sin Gabriela. Isabel estaba conectada a múltiples máquinas. Monitor cardíaco, oxígeno suplementario, IV con morfina para el dolor. Ella estaba consciente pero débil. Yo estaba ahí, sentado en la silla junto a su cama donde prácticamente vivía. Damián entró, miró a su madre conectada a esas máquinas, y yo vi su expresión. No era horror, no era tristeza, era cálculo. Sus ojos se movían de máquina a máquina, como si estuviera evaluando costos. Se acercó a la cama. «Hola, mamá». Su voz era monótona. Isabel abrió los ojos. «Hola, hijo». Silencio incómodo. Después Damián preguntó, ¿los doctores han dado alguna actualización sobre el pronóstico? Van a suspender la quimioterapia, respondió Isabel con voz débil. No está funcionando. Solo me está haciendo sentir peor sin alargar significativamente mi tiempo. Damián asintió. Entonces, ¿cuánto tiempo te dan? La forma en que lo preguntó. Tan clínico, tan desprovisto de emoción. Isabel cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente había lágrimas. Tal vez 2 meses, tal vez 3. Damián se quedó exactamente 15 minutos más. Revisó su teléfono 4 veces. Cuando sonó una llamada, la contestó ahí mismo, en la habitación del hospital. Sí, estoy con mi mamá. No, solo será unos minutos más. Ok, salgo en 10. Colgó. Mamá. Tengo que irme. Tengo una reunión importante. Isabel no respondió. Solo lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Después de que Damián se fue, sostuve la mano de Isabel mientras lloraba. Lo siento, me decía entre sollozos. Siento haber traído a este hombre a nuestras vidas. No digas eso, le respondía, aunque mi corazón también estaba roto. Él está procesando a su manera. Pero ambos sabíamos que era mentira. Esa noche, Isabel me hizo llamar a Ernesto Campos, su abogado. Él vino al hospital a las 9 p.m. trayendo documentos. Pasaron 2 horas en la habitación, yo esperando afuera. Cuando Ernesto salió, llevaba un sobre rojo sellado con cera. Me miró con expresión solemne. Javier, Isabel me ha dado instrucciones muy específicas. Este sobre se te entregará solo después de la lectura del testamento. No antes. ¿Qué contiene? Verdades, respondió simplemente. Verdades que cambiarán tu vida. Durante agosto y septiembre, Isabel declinó rápidamente. El dolor se volvió insoportable incluso con morfina. Los médicos sugirieron cuidados paliativos en casa. La trasladamos a nuestra habitación, convertida ahora en una suite médica con enfermeras de tiempo completo. Damián visitó una tercera y última vez en septiembre, 3 semanas antes de que ella muriera. Estuvo 20 minutos. No trajo flores, no trajo nada. Solo preguntas sobre papeles importantes y documentos que deberíamos revisar juntos. 3 días antes de morir, Isabel tuvo un momento de lucidez extraordinaria.
Me hizo jurar sobre la Biblia que mi madre me había dado, la misma Biblia que había estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Javier, me dijo con voz débil pero firme, júrame que leerás el sobre rojo solo después de escuchar el testamento completo, no antes. Júramelo sobre esta Biblia. Con lágrimas rodando por mi rostro, coloqué mi mano sobre la Biblia y juré. Lo prometo, amor. Ella suspiró con alivio. Vas a odiarme por un día, pero me lo agradecerás por el resto de tu vida. Todo lo que hice, lo hice por amor, para salvarte, para que finalmente veas la verdad que yo vi pero tú no quisiste ver durante 25 años. Isabel Santos murió un lunes de octubre, a las 3:42 de la madrugada. Yo estaba sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron, el sobre rojo, Javier, después del testamento, prométeme. Lo prometo. Y se fue, pacíficamente, finalmente libre del dolor. 3 días antes de morir, Isabel me hizo jurar sobre la Biblia que leería el sobre rojo solo, después de escuchar el testamento completo. Javier, me dijo con voz débil, vas a odiarme por un día, pero me lo agradecerás por el resto de tu vida. La oficina del licenciado Ernesto Campos estaba ubicada en el piso 12 de un edificio corporativo en el centro de la ciudad. Ventanas del piso al techo ofrecían vistas panorámicas de una ciudad que seguía moviéndose indiferente a mi dolor. Era las 9:45 de la mañana, 4 días después del funeral de Isabel. Llegué 15 minutos temprano porque no podía quedarme en casa un minuto más, rodeado de sus cosas, su olor que todavía permanecía en las almohadas, el vacío ensordecedor de su ausencia. El doctor Andrés Fuentes ya estaba ahí cuando llegué. Mi mejor amigo desde los 20 años, padrino de Damián, compañero de universidad que se había convertido en médico mientras yo me hacía ingeniero. Nos abrazamos sin palabras. Él sabía exactamente lo que estaba sintiendo porque había perdido a su propia esposa 5 años atrás por un infarto fulminante. Javier, me dijo en voz baja, prepárate. Lo que va a pasar hoy va a ser difícil. Yo asentí, sin comprender completamente lo que quería decir. A las 9:52 Damián entró con Gabriela. Él llevaba un traje oscuro que reconocí como uno que yo le había comprado hace 2 años para una presentación importante de negocios. Gabriela vestía de negro, los ojos hinchados de tanto llorar. Ella me abrazó susurrando, «Lo siento mucho», contra mi hombro. Damián me dio la mano fríamente. «Papá». Eso fue todo. Ni «¿Cómo estás?» Ni «Esto es difícil para ambos». Solo papá. Y se sentó en una de las sillas frente al escritorio de caoba del licenciado Campos. Ernesto Campos entró a las 10:00 en punto. 62 años. Cabello completamente blanco. Gafas de montura dorada. Expresión seria que había perfeccionado durante 4 décadas manejando asuntos legales de familias acaudaladas. Llevaba una carpeta de cuero gruesa y el sobre rojo que Isabel me había mencionado. «Buenos días. Gracias por venir puntualmente». Se sentó detrás de su escritorio. Abrió la carpeta. «Estamos aquí para la lectura del testamento de la señora Isabel Santos, fallecida el 7 de octubre de 2024. Presente ante mí su esposo, Javier Santos, su hijo adoptivo Damián Rojas, la esposa de Damián, Gabriela Rojas, y el doctor Andrés Fuentes, designado en el testamento como testigo especial». Damián se inclinó hacia adelante en su silla, sus manos entrelazadas, nudillos blancos de la tensión. Gabriela lo miraba con preocupación. El doctor Andrés permanecía inmóvil, su rostro inescrutable. Ernesto comenzó a leer. «Yo, Isabel Santos, en pleno uso de mis facultades mentales, habiendo sido diagnosticada con enfermedad terminal, redacto este testamento el 28 de agosto de 2024, bajo la asesoría legal del licenciado Ernesto Campos». Pausa. Primero. La casa familiar ubicada en calle Reforma 445, valorada en $1.8 millones, la dejo en su totalidad a mi esposo Javier Santos. Yo asentí. Era esperado. La casa que habíamos comprado juntos hace 20 años. Ernesto continuó. Segundo, mis inversiones personales, acciones,
bonos y cuentas bancarias, valuadas en $5 millones, las dejo en su totalidad a mi esposo Javier Santos. Damián seguía inmóvil, pero noté cómo su pie derecho comenzaba a golpear nerviosamente el piso. Tercero, mi participación del 50% en Constructora Santos, valuada en aproximadamente $10 millones, la divido de la siguiente manera: 40% para mi esposo Javier Santos, 30% para el doctor Andrés Fuentes y 30% para la Fundación Infantil Santa María. El silencio que siguió fue absoluto. Damián dejó de respirar. Yo miré a Andrés con confusión. Él evitó mi mirada. Ernesto siguió leyendo, implacable. Cuarto, para Damián Rojas, mi hijo adoptivo, no dejó participación en la empresa ni en mis bienes personales. En su lugar, le dejó esta carta y la verdad que él ha conocido durante años pero que nunca admitió. ¿Qué? Damián se levantó de su silla violentamente. Eso no puede ser legal. Soy su hijo, tengo derechos. Ernesto levantó la mano. Señor Rojas, siéntese por favor. Déjeme terminar. Damián permaneció de pie, temblando de rabia. Gabriela le tocó el brazo. Damián, por favor. Él se sentó lentamente, sus ojos clavados en el abogado con odio puro. Ernesto sacó un sobre del interior de la carpeta. La señora Santos dejó instrucciones específicas de que esta carta fuera leída en voz alta, frente a todos los presentes. Abrió el sobre. La letra de Isabel. Su caligrafía perfecta en papel de carta color crema. Ernesto comenzó a leer. Damián, durante 25 años Javier te dio todo. Una familia después de que perdieras a tus padres biológicos. Educación universitaria que costó $85,000. Una boda que costó $120,000. Empleo en una empresa que no merecías. Préstamos que nunca devolviste, sumando $77,500 a lo largo de 4 años universitarios. Un padre que te amó incondicionalmente mientras tú lo veías solo como un medio para un fin. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Damián había palidecido completamente. Ernesto continuó. Durante mis últimos 6 meses de vida, me visitaste exactamente 3 veces. 3 veces en 6 meses. Y en esas 3 ocasiones, nunca preguntaste por mi dolor, mi miedo o mis esperanzas. Solo preguntaste por dinero. ¿Cuánto costaban los tratamientos? ¿Cuánto quedaría después? ¿Cuándo iba a morir para que pudieras empezar a planear cómo gastar tu herencia? Gabriela sollozaba ahora, cubriéndose la boca con la mano. Te observé durante 25 años. Cada préstamo temporal nunca devuelto. Cada manipulación sutil. Cada vez que fingiste amor para obtener dinero. Documenté todo. Fechas, montos, conversaciones. Contraté a un investigador privado que confirmó lo que yo sospechaba. Durante los últimos 10 años, desviaste $340,000 de fondos de la empresa mediante facturas falsas. «¡Eso es mentira!», gritó Damián, poniéndose de pie otra vez. «Ella está mintiendo. Estaba senil por los medicamentos». Ernesto lo miró fríamente. «Señor Rojas, tengo aquí 60 páginas de evidencia documentada por el investigador privado Marcos Villanueva. Extractos bancarios, facturas falsificadas, grabaciones de audio. ¿Quiere que continúe o prefiere callarse y escuchar el resto?» Damián se sentó, su rostro ahora rojo de rabia contenida. Ernesto siguió. «Pero lo más devastador, Damián, es la verdad que siempre supiste pero nunca admitiste. Ricardo Morales, el socio que robó $2 millones de la empresa de Javier en 2015, era tu padre biológico. Y tú lo sabías. Desde los 15 años lo sabías. El aire salió de mis pulmones. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. ¿Qué?» Mi voz salió ronca, quebrada. Miré a Damián. Él no me miraba. Miraba al piso, mandíbula apretada, puños cerrados. Ernesto sacó otro documento. «Tengo aquí una prueba de ADN realizada en julio de 2024. Damián Rojas, paternidad biológica. Ricardo Morales. 99.97% de probabilidad. En 2014, cuando tenías 24 años», continuó Ernesto leyendo la carta de Isabel,
Te reuniste secretamente con Ricardo Morales en 3 ocasiones. Yo tengo fotografías de esos encuentros. En 2015, cuando Ricardo robó $2 millones mediante facturas falsas, tú facilitaste ese robo proporcionándole información confidencial de la empresa. Como pago, recibiste $400,000 que depositaste en una cuenta offshore en las Islas Caimán. Gabriela se levantó tambaleándose. Damián, ¿es verdad? Su voz era un susurro horrorizado. Damián finalmente habló, su voz fría, mecánica. Ricardo se acercó a mí cuando tenía 15 años. Me dijo que era mi padre biológico. Me mostró pruebas, certificados de nacimiento originales, fotografías de él con mi madre biológica. Yo procesé esa información. ¿Y nunca me lo dijiste? Mi voz se quebró completamente. 25 años de paternidad, amor, sacrificio, todo construido sobre una mentira. Damián me miró por primera vez desde que comenzó la lectura. ¿Para qué? Ricardo era un fracasado, un vendedor de autos usados que no tenía nada. Tú eras rico, tenías una empresa, tenías futuro. Era una decisión lógica quedarme contigo. ¿Decisión lógica? Las palabras me salieron como un grito. ¿Me usaste durante 25 años sabiendo que tu verdadero padre estaba vivo? Ernesto interrumpió. Hay más. La carta continúa. Damián, no mereces ni un centavo de lo que Javier y yo construimos. Mereces saber que cada vez que pediste dinero, cada vez que fingiste cariño, yo lo veía. Y lo documentaba. Mereces saber que tu padre biológico Ricardo Morales murió en Argentina en 2019, alcoholizado y en la pobreza, después de gastar todo el dinero robado. Murió solo, odiado, sin un centavo. Ese es tu verdadero legado genético. La carta terminaba con: Javier merece ser libre de ti. Merece saber la verdad para que finalmente pueda sanar y vivir el resto de su vida rodeado de personas que genuinamente lo aman. Que Dios te perdone, Damián. Yo no puedo. Isabel. El silencio en esa oficina duró una eternidad. Gabriela lloraba abiertamente mirando a su esposo como si fuera un extraño. El doctor Andrés tenía lágrimas en los ojos. Yo estaba paralizado, incapaz de procesar la magnitud de la traición. 25 años. 25 años amando a un hijo que nunca me amó, que solo me vio como un cajero automático humano. Damián se puso de pie lentamente. Me miró con una expresión que finalmente revelaba su verdadero ser. No había remordimiento. No había culpa. Solo cálculo frío. Voy a impugnar este testamento. Tengo derechos legales como hijo adoptivo. Ernesto negó con la cabeza. Señor Rojas, el testamento está completamente blindado. Incluye cláusulas específicas anti-impugnación. Si intenta pelear legalmente, las evidencias de fraude empresarial y colaboración con Ricardo Morales serán entregadas a las autoridades fiscales. Enfrentará cargos criminales. Damián giró hacia mí. Papá, comenzó. No me llames así, dije con voz que no reconocí como mía. Fría, vacía, muerta. No me vuelvas a llamar así nunca más. No eres mi hijo. Nunca lo fuiste. Él dio un paso hacia mí. Después de todo lo que hiciste por mí, ¿me vas a votar así? La audacia de esa pregunta me dejó sin palabras. Andrés se levantó interponiéndose entre nosotros. Damián, vete. Ahora. Gabriela tomó su bolso con manos temblorosas. Yo, lo siento mucho, Javier. No sabía nada de esto. Nada. Caminó hacia la puerta, deteniéndose para mirar a Damián una última vez. Voy a pedir el divorcio. No puedo estar casada con alguien capaz de esto. Y se fue, dejando a Damián solo frente a nosotros tres. Él nos miró con algo que podría haber sido desesperación, pero probablemente era solo cálculo sobre su próximo movimiento. Esto no termina aquí, dijo finalmente. Van a arrepentirse de haberme hecho esto. Salió, cerrando la puerta con fuerza. Ernesto me pasó el sobre rojo. Javier, Isabel me pidió que te entregara esto después de la lectura del testamento. Dijo que contiene evidencia completa de todo lo mencionado en la carta. El informe del investigador privado, las grabaciones de audio, los extractos bancarios. Todo.
Tomé el sobre con manos que no dejaban de temblar. El silencio en esa oficina duró eternamente. Damián me miró con ojos vacíos y dijo, «Papá, yo...». Pero su voz no tenía convicción. Solo había verdad en ese testamento. Y yo acababa de descubrir que los últimos 25 años de mi vida habían sido una mentira. Llegué a casa 1 hora después de salir de la oficina de Ernesto Campos. El doctor Andrés se había ofrecido a acompañarme, pero necesitaba estar solo. Necesitaba procesar lo que acababa de escuchar en ese testamento. 25 años. Un cuarto de siglo amando a un hijo que nunca me amó de vuelta. Que sabía desde los 15 años que su padre biológico estaba vivo y eligió no decírmelo. Que me había visto solo como un medio para un fin. El sobre rojo estaba sobre la mesa del comedor. Pesado, grueso. Isabel había pasado sus últimos meses de vida documentando la traición de nuestro hijo mientras yo, ingenuo hasta el final, seguía creyendo que Damián simplemente procesaba su dolor de manera diferente. Me serví un whisky doble. Lo necesitaba. Mis manos temblaban mientras rompía el sello de cera. Dentro había un USB negro, una carta manuscrita de Isabel con su caligrafía perfecta, y un sobre más pequeño etiquetado Informe Marcos Villanueva, confidencial. Conecté el USB a mi laptop. Había una carpeta principal titulada La verdad sobre Damián. Dentro, subcarpetas organizadas meticulosamente, audio, documentos bancarios, fotografías, prueba DNA, facturas falsas. Abrí la carpeta de audio primero. 47 archivos numerados. Hice clic en el primero. Fecha: 15 de mayo de 2024. Voces de Damián y Gabriela en su casa, grabadas con un dispositivo que Isabel debió haber plantado durante una de las escasas visitas de Gabriela al hospital. La conversación me heló la sangre. Damián: le dieron 6 meses máximo. Tal vez menos si suspenden la quimio. Gabriela: Damián, es tu mamá. ¿Puedes al menos fingir que te importa? Damián: claro que me importa. Me importan los 20 millones que voy a heredar cuando se muera. Gabriela: eres un monstruo. ¿Sabes eso? Damián: soy práctico. Ella vivió bien. Tuvo 30 años con mi padrastro. Ahora me toca a mí disfrutar lo que construyeron. Detuve el audio. Respiré profundo. Continué con el archivo 2. Fecha: 3 de junio de 2024. Damián hablando por teléfono con alguien que no pude identificar. Damián: sí, el testamento está actualizado. No, ella no sospecha nada. Claro que voy a visitarla, pero solo lo mínimo necesario para que no me desherede. ¿Tú qué harías? ¿Pasarías días completos viendo a una vieja moribunda solo por sentimentalismo? Salté al archivo 23. Fecha: 12 de julio de 2024. Damián y Gabriela otra vez. Gabriela: ¿por qué no llevas flores? Isabel ama las rosas. Damián: porque las flores cuestan dinero y ella va a morir de todas formas. Prefiero invertir esos $50 en algo útil. Gabriela: eres despreciable. Damián: y tú eres ingenua. Cuando tengamos 10 millones cada uno, no vas a quejarte de cómo los conseguimos. 47 grabaciones. Cada una más devastadora que la anterior. Isabel había documentado conversaciones donde Damián calculaba exactamente cuánto costarían los tratamientos médicos y cuánto quedaría de herencia. Conversaciones donde se quejaba de tener que perder tiempo visitándola en el hospital. Conversaciones donde planeaba qué haría con su dinero apenas Isabel muriera. Abrí la carpeta de documentos bancarios. El investigador Marcos Villanueva había rastreado una cuenta offshore en las Islas Caimán a nombre de Damián, abierta en agosto de 2015. Depósito inicial: $400,000. La fecha era exactamente 3 semanas después de que Ricardo Morales robara 2 millones de la empresa y huyera a Argentina. La conexión era innegable. Había extractos mostrando que durante los últimos 10 años, Damián había desviado $340,000 mediante facturas falsas. Pequeñas cantidades, 2,000 aquí, 5,000 allá, siempre por debajo del radar de auditorías rutinarias.
Facturas por consultorías que nunca existieron, materiales que nunca se compraron, servicios que nunca se prestaron. Todo documentado meticulosamente por Isabel y su investigador. La carpeta de fotografías contenía imágenes que me destruyeron. Damián a los 24 años, encontrándose con Ricardo Morales en un café en junio de 2014. Otra foto de los dos en un restaurante en agosto de 2014. Una tercera en octubre de 2014, donde claramente estaban revisando documentos sobre una mesa. Isabel había hecho que Marcos lo siguiera durante meses antes del robo. Había sabido que algo se estaba planeando y lo documentó todo. La prueba de ADN era clínica, fría, definitiva. Damián Rojas, paternidad biológica, Ricardo Morales, 99.97% de probabilidad, realizada en julio de 2024 por un laboratorio certificado. Isabel había conseguido una muestra de ADN de Damián sin que él supiera, probablemente de un vaso o utensilio durante una de sus escasas visitas. Finalmente abrí la carta manuscrita de Isabel. 10 páginas escritas con su letra perfecta, cada palabra escogida cuidadosamente. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía. Mi querido Javier, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Y probablemente estás destrozado por lo que descubriste en el testamento. Perdóname por no decirte todo esto mientras estaba viva, pero sabía que necesitabas ver la evidencia completa antes de poder creerlo. Te conozco, amor. Habrías querido defender a Damián, encontrar excusas para su comportamiento, darle una oportunidad más. Por eso esperé hasta ahora. La carta continuaba detallando cómo Isabel había comenzado a sospechar de Damián desde 2010. Cuando él tenía 20 años. Pequeñas cosas que ella notaba pero yo ignoraba. Cómo él calculaba valores de propiedades cuando visitábamos casas. Cómo preguntaba sobre nuestro testamento con demasiada frecuencia para alguien tan joven. Cómo sus ojos se iluminaban cuando hablábamos de dinero pero se apagaban cuando hablábamos de familia. En 2014, cuando Damián tenía 24 años, noté que estaba actuando extraño. Salidas frecuentes que no podía explicar bien. Conversaciones telefónicas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Contraté a Marcos Villanueva entonces, por primera vez. Lo que descubrió me rompió el corazón. Damián se estaba reuniendo regularmente con Ricardo Morales. Y después de meses de investigación, Marcos confirmó que Ricardo era su padre biológico. Isabel explicaba cómo había confrontado discretamente a un empleado del orfanato Santa María que todavía trabajaba ahí. La mujer, después de mucho insistir, había admitido que los documentos de adopción contenían información incompleta, que Ricardo Morales había sido el padre biológico de Damián, pero había firmado la renuncia de paternidad cuando el niño tenía 2 años, que después del accidente que mató a la madre de Damián, Ricardo no quiso hacerse cargo del niño. Cuando Ricardo se acercó a Damián a los 15 años y le reveló la verdad, Damián tuvo que tomar una decisión. Yo descubrí esto solo años después, investigando llamadas telefónicas viejas. Ricardo le dijo, «Soy tu padre real, pero no tengo dinero para criarte. Tu padrastro sí. Quédate con él, pero mantén contacto conmigo». Y Damián, calculador desde joven, eligió exactamente eso. Isabel detallaba cómo en 2015, Damián facilitó el robo de Ricardo proporcionándole información confidencial de la empresa, contraseñas de cuentas, estructuras de seguridad, horarios de auditorías. Como pago por esa traición, recibió $400,000 que depositó en las Islas Caimán. Tu hijo te traicionó por dinero, Javier. A los 25 años, conscientemente ayudó a robar 2 millones de tu empresa. La carta terminaba con palabras que lloré mientras leía. Durante mis últimos 6 meses de vida, observé cómo Damián me visitó solo 3 veces, cómo nunca preguntó si tenía dolor, cómo sus ojos calculaban costos de equipos médicos en lugar de llorar por su madre moribunda. Y supe que tenía que protegerte, porque tú lo amas, Javier. Lo amas de manera genuina, pura, incondicional. Y él explotaría ese amor hasta destruirte completamente. Así que hice lo único que podía hacer desde mi lecho de muerte,
Documentar todo y dejártelo en un testamento que él no puede impugnar. Te amo, siempre te amé. Y mi último acto de amor fue liberarte de él. Isabel. Estaba llorando abiertamente, la carta temblando en mis manos, cuando escuché la puerta principal abrirse violentamente. No la había cerrado con llave. Damián entró como un torbellino, su rostro rojo de furia. «¡Dame eso!», gritó señalando el USB y los documentos sobre la mesa. «Esas son mentiras. Todos son mentiras fabricadas por una mujer que me odiaba». Me puse de pie. «Sal de mi casa». Mi voz salió fría, muerta, irreconocible. «No hasta que me escuches». Damián caminó hacia mí agresivamente. «Sí, ok. Sabía que Ricardo era mi padre biológico. ¿Y qué? Él era un fracasado. Tú tenías dinero. Elegí quedarme contigo porque era la decisión inteligente. ¿Y el robo de 2015? Pregunté. ¿También fue decisión inteligente ayudarlo a robar 2 millones? Damián se detuvo. Su rostro cambió, la máscara finalmente cayendo completamente. Necesitaba ese dinero. Tú nunca me diste acceso real a la empresa. Nunca me hiciste socio. Trabajé para ti durante años por un salario miserable. Me merecía esos 400,000. Trabajaste para mí, dije caminando hacia el teléfono, ganando $8,000 mensuales mientras robabas otros 340,000 mediante fraude. Mientras yo pagaba tu universidad, tu boda, tus deudas, tus lujos. Y me pagas traicionándome con el hombre que casi destruye mi empresa. Marqué 911. Damián intentó quitarme el teléfono. Lo empujé. Él tropezó hacia atrás. «Si me tocas otra vez», le advertí, «esto va a ser mucho peor para ti». La operadora contestó, «Necesito reportar una invasión de domicilio. Mi nombre es Javier Santos. Estoy en calle Reforma 445. Damián me miraba con odio puro. «Vas a arrepentirte de esto, viejo. Voy a pelear ese testamento. Voy a conseguir lo que me corresponde». «No te corresponde nada», respondí. «Y si intentas impugnar el testamento, todas estas evidencias van a la fiscalía. Fraude empresarial. Complicidad en robo de 2 millones. Enfrentarás años de prisión». La policía llegó en 8 minutos. 2 oficiales entraron, evaluaron la situación rápidamente. «Este hombre entró a mi casa sin permiso», expliqué. «Quiero que se lo lleven y quiero orden de restricción». Damián intentó argumentar, pero los oficiales lo escoltaron afuera. En la puerta, se giró una última vez. «Esto no termina aquí, Javier. Eres un viejo patético que va a morir solo». «Prefiero morir solo con dignidad», respondí, «que vivir rodeado de serpientes». La puerta se cerró. Silencio absoluto. Me quedé parado en mi sala, rodeado de evidencias de 25 años de traición, sosteniendo la última carta de Isabel. Y por primera vez desde su muerte, sentí algo además de dolor. Sentí liberación. Isabel tenía razón. Me había salvado. Desde su tumba, me había dado el regalo más valioso, la verdad. Esa noche, guardé todo el contenido del sobre rojo en la caja fuerte de mi estudio. Llamé a Ernesto Campos y le informé sobre la invasión de Damián. «Voy a preparar la orden de restricción mañana», me aseguró. «Y Javier, si Damián intenta impugnar el testamento, tengo instrucciones de Isabel de entregar todas las evidencias a la fiscalía inmediatamente». Colgué sabiendo que Isabel me había protegido hasta el final. Me senté en el escritorio que había sido de ella, rodeado de sus libros, su esencia que todavía permanecía en ese espacio. Abrí su laptop, que nunca había tocado desde su muerte. La contraseña era nuestra fecha de aniversario. Dentro encontré un archivo en el escritorio titulado «Para Javier, leer después del sobre rojo». Era un video, grabado 2 semanas antes de su muerte. Isabel en su cama de hospital, demacrada pero con ojos claros. Presioné play. «Javier, mi amor, si estás viendo esto, ya leíste todo en el sobre rojo. Ya sabes la verdad sobre Damián, y probablemente me odias por no habértelo dicho antes. Pero necesito que entiendas por qué esperé, porque te conozco mejor que nadie. Habrías querido salvar a Damián, darle una oportunidad más, sacrificar tu paz,
tu dinero, tu felicidad tratando de redimir a alguien que no quiere ser redimido. Así que hice lo que tenía que hacer. Te salvé de él. Te obligué a ver la verdad cuando ya no podía ocultarse. No me arrepiento. Lo único que lamento es no poder estar contigo cuando finalmente seas libre. Pero quiero que sepas esto. Los próximos años serán difíciles. Vas a dudar. Vas a preguntarte si fuiste buen padre. La respuesta es sí. Fuiste el mejor padre que Damián nunca mereció. Ahora vive, Javier. Vive para ti. Reconstruye. Encuentra paz. Y cuando llegue tu momento, nos encontraremos otra vez. Y estaremos juntos, por fin libres de todo esto. Te amo. Siempre. Isabel. El video terminó. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Después cerré la laptop, apagué las luces, y fui a dormir por primera vez en semanas sin pesadillas, porque Isabel tenía razón. Finalmente era libre. 6 meses han pasado desde aquel día devastador en la oficina del licenciado Ernesto Campos. 6 meses desde que mi mundo se derrumbó y se reconstruyó simultáneamente. 6 meses desde que descubrí que los últimos 25 años de mi vida habían sido una mentira cuidadosamente construida. Hoy es 7 de abril de 2025, y estoy parado frente a la tumba de Isabel en el cementerio Jardines de la Eternidad, sosteniendo un ramo de rosas blancas, sus favoritas. La lápida de mármol negro lleva una inscripción que elegí cuidadosamente. Isabel Santos, 1967-2024. Amó con verdad, vivió con propósito, salvó con sabiduría. Debajo, una segunda línea que agregué hace 3 meses. El amor verdadero no siempre rescata. A veces, libera. Me arrodillo. Coloco las flores en el florero de bronce empotrado en la tierra. Hola, amor. Comienzo, hablándole como lo hago cada semana desde su muerte. Vine a contarte cómo van las cosas. Creo que te sentirías orgullosa. El viento de abril mueve las hojas de los árboles que rodean esta sección del cementerio. Por un momento, puedo imaginar que es su respuesta. Los últimos 6 meses han sido una mezcla de dolor profundo y liberación inesperada. Durante las primeras semanas después de abrir el sobre rojo apenas pude funcionar. La magnitud de la traición de Damián me había dejado paralizado. 25 años. Un cuarto de siglo completo amando a alguien que nunca me amó de vuelta, que me veía solo como un medio para un fin, que sabía desde los 15 años que su padre biológico estaba vivo y eligió no decírmelo porque yo tenía más dinero. Pero Isabel, incluso desde la tumba, me había dado las herramientas para sanar. El sobre rojo no solo contenía evidencia de la traición de Damián, también contenía cartas que ella había escrito durante sus últimos meses, organizadas en sobres numerados con instrucciones. Abrir en enero. Abrir cuando te sientas solo. Abrir cuando dudes de ti mismo. He abierto 4 hasta ahora. Cada una contiene palabras de amor, recordatorios de nuestros mejores momentos, y su sabiduría sobre cómo reconstruir una vida después de perder tanto. La empresa está prosperando de maneras que nunca imaginé. El doctor Andrés Fuentes, mi mejor amigo desde la universidad, ahora es mi socio con 30% de participación. Su perspectiva médica combinada con mi experiencia en construcción ha abierto nuevas oportunidades. Hace 2 meses, conseguimos un contrato de $8 millones para construir un complejo hospitalario en Puebla. Andrés diseñó las especificaciones médicas, yo supervisé la ingeniería. Trabajamos como un equipo perfecto, algo que nunca tuve con Damián a pesar de intentarlo durante años. Andrés y yo almorzamos juntos cada viernes en el mismo restaurante donde Isabel y yo celebrábamos nuestros aniversarios. Javier, me dijo el viernes pasado. Isabel sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me dejó ese 30% de la empresa. No solo te dio un socio, te dio a alguien que genuinamente se preocupa por ti, no por tu dinero. Tiene razón. Durante estos meses, Andrés ha sido más que un socio de negocios. Ha sido el hermano que nunca tuve, el apoyo emocional que necesitaba mientras procesaba la traición de quien creí que era mi hijo. La Fundación Infantil Santa María, que recibió el otro 30% de la empresa,
Está transformando vidas de maneras que hacen que todo el dolor valga la pena. Con esos fondos, han construido un nuevo ala en el orfanato donde Isabel y yo adoptamos a Damián hace 26 años. Irónico, ¿verdad? El dinero que Damián esperaba heredar ahora está ayudando a niños huérfanos como él alguna vez fue. La diferencia es que estos niños están recibiendo amor genuino, terapia profesional, educación de calidad, todo lo que nosotros le dimos a Damián, pero que él nunca valoró. Hace 3 semanas fui a la inauguración del nuevo edificio. Lo nombraron Ala Isabel Santos, donde el amor construye futuros. Había 47 niños, edades entre 5 y 15 años, todos huérfanos buscando familias. La directora, la hermana Guadalupe, me abrazó con lágrimas en los ojos. Señor Santos, su esposa cambió el destino de estos niños incluso después de su muerte. Eso es legado verdadero. Ver a esos niños jugando en instalaciones nuevas, durmiendo en camas cómodas, recibiendo educación y terapia, me hizo comprender completamente por qué Isabel hizo lo que hizo. Este es el verdadero significado de familia. No sangre compartida, sino amor invertido donde realmente importa. En cuanto a Damián, la vida le ha enseñado lecciones que yo nunca pude. Gabriela pidió el divorcio 2 semanas después de la lectura del testamento. Ella vino a visitarme un mes después, necesitando hablar con alguien que entendiera. Javier, encontré cuentas bancarias que él me había ocultado. Dinero que robó no solo de su empresa, sino también de nuestra cuenta conjunta. Durante 10 años, desvió pequeñas cantidades pensando que yo no lo notaría. Estaba ahorrando para abandonarme cuando tuviera suficiente. Lloró en mi sala, la misma mujer que genuinamente amó a Isabel durante los últimos años de su vida. Lo siento tanto por no haberlo visto antes. Le dije lo que necesitaba escuchar. Gabriela, tú no tienes culpa. Damián engañó a todos, incluso a su propia esposa. El divorcio fue finalizado en marzo. Gabriela recibió el apartamento que sus padres le habían regalado como dote de boda. Damián se quedó literalmente con nada excepto su ropa y sus deudas. Sé por Ernesto Campos, quien todavía mantiene contacto profesional con el abogado de oficio que Damián tuvo que contratar, que mi ex-hijo ahora trabaja como asistente administrativo en una empresa de logística. Gana $3,200 mensuales. Alquila un cuarto en un apartamento compartido en las afueras de la ciudad por $800 al mes. Sin coche propio, viaja en transporte público. Come comida barata. Vive con lo mínimo indispensable. Intentó impugnar el testamento en diciembre. Su abogado presentó los documentos argumentando que como hijo adoptivo tenía derecho a la legítima. Ernesto Campos respondió con las 60 páginas de evidencia del investigador privado. Las grabaciones de audio donde Damián hablaba despectivamente de Isabel mientras moría, los extractos bancarios mostrando fraude, las fotografías con Ricardo Morales planeando el robo de 2 millones, la prueba de ADN. El juez desestimó la impugnación en la primera audiencia. Señor Rojas, le dijo el juez según me contó Ernesto, no solo no tiene derecho a impugnar este testamento perfectamente legal, sino que debería agradecer que el señor Santos no presentó cargos criminales por fraude empresarial. Damián intentó contactarme 3 veces en estos 6 meses. La primera vez fue en enero, apareciendo en las oficinas de Constructora Santos. Seguridad no lo dejó pasar del lobby. Me llamaron para preguntarme qué hacer. Díganle que no trabajo aquí los martes, respondí, sabiendo perfectamente que era martes. No lo volví a ver. La segunda vez fue en febrero, enviándome un email largo donde se disculpaba por los malentendidos y pedía una oportunidad para explicar su perspectiva. No respondí. Borré el email sin terminarlo de leer. La tercera vez fue hace 2 semanas, el día de mi cumpleaños número 59. Recibí una carta manuscrita, su letra que reconocería en cualquier lugar. Papá, hoy cumples 59 años. Recuerdo cuando cumpliste 50 y yo pronuncié ese discurso en tu fiesta. Sé que ahora sabes que mis palabras no fueron genuinas, pero quiero que sepas que durante todos estos años, hubo momentos reales. Momentos donde genuinamente te aprecié.
No puedo cambiar el pasado. No puedo deshacer mis errores. Pero quiero que sepas que la persona más miserable en esta historia soy yo. Perdí todo: familia, dinero, reputación, futuro. Y lo peor es que sé que lo merezco. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido que algún día, cuando pienses en mí, recuerdes que hubo momentos buenos. Damián. Guardé esa carta en el mismo cajón donde guardo las de Isabel. No porque vaya a responder, sino porque representa el cierre. Damián finalmente admite su culpa, aunque sea solo porque enfrentar las consecuencias lo forzó a hacerlo. Pero arrepentimiento bajo presión no es arrepentimiento genuino. Es simplemente lamentar ser descubierto. Isabel, digo ahora, de rodillas frente a su tumba, tenías razón en todo. Damián nunca me amó. Me usó durante 25 años. Y si hubieras intentado decírmelo mientras estabas viva, probablemente no te habría creído. Habría defendido a nuestro hijo, buscado excusas para su comportamiento, dado una oportunidad más. Tuviste que esperar hasta el final para mostrarme la verdad de una manera que no pudiera negar. Y aunque me dolió más de lo que palabras pueden expresar, me salvaste. El viento sopla más fuerte. Las rosas blancas se mecen en el florero. He estado pensando mucho sobre el legado. Continuó. Durante años creí que mi legado sería dejar la empresa a Damián, que él continuaría lo que construimos. Pero ese habría sido un legado envenenado. Dinero sin valores, riqueza sin propósito. En cambio, gracias a ti, mi legado ahora es la fundación que ayuda a 47 niños huérfanos. Es la sociedad con Andrés que construye hospitales donde la gente sanará. Es la verdad sobre la importancia de amar con discernimiento, no con ceguera. Saco del bolsillo una fotografía que llevo desde hace 2 meses. Es de la inauguración del ala Isabel Santos. 47 niños sonriendo frente al edificio nuevo. Mira. Le muestro a la lápida como si pudiera verla. Estos son nuestros verdaderos hijos ahora. 47 niños que tendrán oportunidades que Damián desperdició. Que aprenderán que el amor se mide en acciones, no en palabras. Que construirán vidas sobre valores sólidos, no sobre manipulación y codicia. Me pongo de pie, mis rodillas protestando. Tengo 59 años. No soy joven. Pero por primera vez en 6 meses, me siento libre. Te amo, Isabel. Siempre te amaré. Y aunque me duele que ya no estés aquí para ver cómo tu plan funcionó perfectamente, sé que donde sea que estés, estás en paz sabiendo que finalmente soy libre. Camino de regreso a mi coche, un Mercedes que compré hace 3 meses. No porque lo necesitara, sino porque Isabel siempre decía que yo me merecía darme gustos pequeños. Javier, me decía, trabajaste 30 años construyendo riqueza. Disfrútala con moderación. Así que ahora lo hago. Viajo ocasionalmente. Ceno en buenos restaurantes. Compro libros sin mirar precios. Pequeños placeres que durante años pospuse porque estaba ocupado ahorrando para el futuro de Damián. Mañana, Andrés y yo tenemos reunión con arquitectos para diseñar otro proyecto de la fundación. Una escuela técnica donde los niños del orfanato puedan aprender oficios. Carpintería, plomería, electricidad, programación. Habilidades que les darán independencia económica cuando crezcan. Isabel habría amado este proyecto. De hecho, encontré notas en uno de sus cuadernos donde había bosquejado exactamente esta idea hace 2 años. Incluso después de muerta, sigue guiándome. Esta noche, cuando llegue a casa, abriré el sobre número 5 de Isabel. Está etiquetado abrir cuando finalmente sientas paz. Creo que hoy, 6 meses después de perder todo y ganar todo simultáneamente, finalmente siento esa paz. La paz que viene de vivir con verdad en lugar de ilusiones cómodas. La paz de saber que mi vida, aunque más corta de lo que esperaba compartir con Isabel, tiene propósito real. El verdadero legado no se mide en millones heredados, sino en vidas transformadas por amor genuino. Isabel me enseñó eso. No con palabras, sino con acciones. Su último acto de amor no fue rescatarme de Damián,
Fue liberarme para que finalmente pudiera vivir sin las cadenas de una manipulación que había durado 25 años. Y mientras conduzco de regreso del cementerio, con el sol de abril brillando a través del parabrisas, me doy cuenta de que Isabel no solo me salvó, me dio el regalo más valioso que alguien puede recibir: la verdad. Y aunque esa verdad dolió como 1000 cuchillos, prefiero vivir con dolor honesto que con mentiras cómodas por el resto de mi vida. Gracias, Isabel, por amarme lo suficiente para decirme la verdad, por ser valiente cuando yo fui cobarde, por protegerme incluso cuando eso significaba romper mi corazón. Eres y siempre serás el amor de mi vida. Y algún día, cuando mi tiempo llegue, nos encontraremos otra vez. Esta vez, sin secretos, sin traiciones, solo amor puro, como siempre debió ser.